Tiempo de Adviento, tiempo de esperanza. El tiempo no es algo cíclico, por mucho que se repitan las estaciones, sino que es una sucesión de acontecimientos en cada uno de nosotros. Por mucho que parezca que se repiten las estaciones y el tiempo litúrgico, cada tiempo, cada momento es nuevo y la experiencia personal, sin duda, que tiene una novedad. No podemos vivir de la inercia, de lo cíclico, sino de la novedad de este momento. Por mucho que parezca, digo, que se repiten las estaciones y las circunstancias, la palabra de Dios afirma que nada hay nuevo bajo el sol, sin embargo, todo es nuevo para aquel que busca a Dios. El año litúrgico, a su inicio, nos brinda la posibilidad de comenzar de nuevo y todos necesitamos ese incentivo que nos mueva a levantarnos, a caminar, a comenzar de nuevo. San Francisco de Asís lo decía: hoy comienzo. Y qué mejor que el tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de comenzar de nuevo. Aunque parezca que se repiten, digo, las celebraciones y se proclaman las mismas lecturas y somos invitados a los mismos acontecimientos, cada uno nos encontramos en circunstancias diferentes, a la vez que lo anterior se puede crear como memoria que se fusiona o que se acumula en la experiencia espiritual. Variantes sociales, variantes comunitarias, variantes personales hacen que este tiempo sea realmente una novedad posible. De muchas formas, la Sagrada Escritura ha descrito momentos apocalípticos, pero no por eso el Apocalipsis es un tiempo terrible, un tiempo de angustia y de miedo, sino que en nuestro caso estamos como a la espera de este acontecimiento del encuentro con el Señor. Ya San Bernardo habla de 3 advientos: el adviento que fue histórico antes del nacimiento de Jesús, el nacimiento último, que será el adviento de cada uno de nosotros en el encuentro definitivo con Dios, pero ese adviento también circunstancial, en donde Dios quiere entrar en tu corazón y percibirlo con esa experiencia realmente nueva que es la emoción consoladora, o eso que dice San Ignacio de Loyola, de ese impulso de paz y de alegría y de gozo. Bueno, pero en este tiempo, como digo, de esperanza y de este tiempo de Adviento, creo que es importante fijar los ojos en personas concretas que nos han anticipado y que han sabido pronunciar, anticipar, vivir esta realidad de la esperanza. Sin duda que los profetas, incluso los patriarcas, los jueces y el salmista, pero sobre todo esos personajes más típicos del Adviento, como es Juan Bautista y de manera especial la Virgen María. Pero quiero ofreceros una visión, y quizá que ahora se lleva tanto con el Laudato Si de Francisco, de esa mirada a la ecología, esa mirada al respeto de la creación, esa mirada a ese jardín y a ese lugar tan íntimo que es en el monasterio siempre el claustro, y que es la zona verde que todo monasterio debe tener para expansión y contemplación de las monjas. El Adviento, por tanto, este tiempo de esperanza, es un anuncio de restauración de la creación entera, de la creación primera. Es curioso que en las lecturas de los profetas tenemos ese gran momento en el que se dice que saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño nos brotará de este tronco.
ese aparente tronco seco, ese aparente tronco sin vida, y sin embargo, justamente la profecía habla de ese tronco de Jesé, ese tronco realmente de ese árbol que florece y que tiene la presencia en María del Verbo hecho carne. Cuando uno va a las Escrituras y cuando va uno a las profecías, sorprende, digo, en este tiempo de Adviento, unos textos, por ejemplo, pondré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivares, y permitiré en la estepa el enebro, el olmo, el ciprés, y de un modo que todos vean y sepan y adviertan y consideren que la mano del Señor ha hecho esto, el Santo de Israel lo ha creado. Para mí, realmente, esta llamada nueva que nos hace el Papa y que nos hace incluso la sociedad en cuanto a respetar la creación, en cuanto a considerar la naturaleza, cuanto más ese cántico de las criaturas de Francisco de Asís, ese cantar de los cantares, ese salmo permanente que canta incluso al hombre que domina con respeto. Hiciste al hombre poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Es verdad que el salmista se refiere al Mesías, a Jesucristo, aunque todos nosotros estamos proyectándonos también en ese cántico y en ese Salmo 8 para respetar y para acrecentar la creación. Desde la visión de la restauración de la creación primera. Yo entiendo que la creación primera es ese diseño del Dios que vio todo bueno, que vio todo hermoso, que vio todo bello, y que por la desobediencia de Adán y de Eva se convirtió el jardín en abrojos, en desierto. Ahora, justamente los profetas nos llaman a creer que ese desierto, esa estepa, ese páramo, va a convertirse en vergel y va a convertirse en una frondosa vegetación. Y curiosamente, si vamos a peregrinar por las Sagradas Escrituras y aplicamos esta mirada un tanto ecológica y de respeto a la creación, vamos a encontrar en las profecías y vamos a encontrar en los textos bíblicos esta referencia al arca de la alianza, al arca de Noé, al árbol de Jesé, a la encina de Mambré, a esa manera que tiene Dios de decir que la vida es una experiencia de belleza, una experiencia en que realmente la casa se construye con maderas preciosas, el arca de la alianza se crea y se construye con madera de acacia, la casa del Señor con maderas de ciprés. Bien, pues yo os invito, contemplativas, a que todo lo que signifique esa presencia de la naturaleza en los claustros, en el monasterio, se convierta realmente en incentivo de esperanza, en incentivo de una manera de vivir el Adviento. Y el jardín que Dios plantó y en el que puso al primer hombre guarda estrecha relación con el jardín que es María. A mí me ha impresionado mucho una posible interpretación de las palabras del ángel Gabriel a María. Según los filólogos, el arcángel Gabriel habla en arameo a María y esa raíz de la lengua maternal
de Jesús, el arameo, puede interpretarse que en el saludo del ángel a María, que le dice, alégrate María, llena de gracia, llenada de gracia, amada de Dios, según el Papa Benedicto, le esté también diciendo, María, Dios quiere hacer de ti su jardín. Lógicamente, desde esa comparación del jardín primero, que ha sido estropeado por el hombre, ahora va a venir la restauración, va a venir la encarnación, el cumplimiento de las profecías. ¿Y cómo va a acontecer? Pues para enmendar aquel jardín primero, Dios escoge un nuevo jardín, y es el seno de María, la Inmaculada, la limpia de pecado, la mujer que ha sido creada ya para este momento último y cumbre de la creación. Y cuando el ángel le dice a María, Dios quiere hacer de ti su jardín, para que justamente en ese recinto sagrado, en ese recinto bellísimo por la gracia, se coloque el nuevo Adán y aparezca y emerja esta nueva creación y esta nueva presencia del hombre nuevo, gracias a esa belleza, a ese ámbito, a ese receptáculo que va a ser María por gracia del Espíritu Santo. Bien, por eso creo que estar observando en el tiempo de Adviento la presencia de la naturaleza, que en los monasterios tiene tanta sensibilidad y tanta repercusión para que la vida del claustro sea agradable y tenga esa belleza de la naturaleza, pues justo contemplar y descubrir ese ámbito, esa referencia a la flor, justamente si uno va a Alemania, por ejemplo, los presbiterios en Adviento se llenan de árboles de hoja perenne, especialmente abetos o cedros o pino, y en nuestra cultura está imponiéndose de alguna manera también el árbol de Navidad, pero nosotros no tanto vamos por ese árbol de Navidad, cuanto por ese jardín, por esa restauración de la creación. Y por eso vamos a introducirnos de la mano de las Escrituras, de la mano de los Salmos, de las manos de las profecías, a este ámbito creado y recreado. Sorprende. Por eso que María Magdalena, por ejemplo, aparezca en la mañana de Pascua en el recinto del jardín. Y María Magdalena va a ser llamada mujer, igual que María, la madre de Jesús, mujer. Y no tanto ya es una persona física como puede ser María de Nazaret o puede ser María Magdalena, sino cuanto que es la humanidad redimida. María, mujer, María, madre de Jesús, es elevada en esa presencia de la mujer, como Adán llamó a Eva mujer, es presentada como nueva humanidad. Y Jesucristo resucitado en el mismo espacio del jardín va a encontrarse con María Magdalena, a la que llama mujer, para decir que se encuentra no solamente con una persona física, sino también con esta humanidad redimida. Por ello, invito en este tiempo de Adviento a tener esa experiencia de contemplación de la creación, que puede ser dentro del monasterio, el claustro, las flores, los tiestos o los árboles que haya en el jardín, y proyectar sobre ello toda la profecía de que Dios quiera decir también, y vio Dios que era bueno. Justamente los domingos
principalmente los 4 domingos de Adviento, que este año van a ser las semanas prácticamente completas. Nunca quizá como este año el Adviento va a durar tanto tiempo, porque según caiga la Nochebuena, así va a ser el tiempo. Pues bien, justamente el 24 va a ser sábado y por eso se completan las 4 semanas. Y es importante que cada semana se pueda vivir a la luz de las lecturas de cada domingo, principalmente, aunque también hay una lectura continuada que es especial. Y lo que tiene el tiempo litúrgico es que tanto la lectura primera como el Evangelio, cuando es un tiempo llamado fuerte, tienen una concordancia y tienen una posible también interpretación de los textos desde la bisagra, dijéramos, del Salmo. Por ello, cuando comienza el tiempo de Adviento, hay como una especie de llamada en ese sentido: estad en vela, porque no sabéis el día ni la hora. Y esto podría uno decir: ay, pues qué miedo, porque parece que se nos anuncia como algo realmente, no sé, terrible. Comprender que se supiera el dueño de casa a la hora que viene el ladrón y de noche. Pero no estamos esperando un ladrón. No estamos esperando algo terrible. Estamos esperando al Señor. Y por eso tanto, la llamada de atención no tanto es para entristecernos, cuanto para alertarnos, para estar sensibles, conscientes, para tener esa percepción de esos detalles en los que emerge, aparece, pasa el Señor. Es tiempo de despertar, cierto. Es tiempo de no dormirse, ¿verdad? Es tiempo de no caer en la rutina, de comenzar de nuevo, que decíamos al principio. Y desde ahí los textos que se proclaman contienen imágenes y símbolos que orientan los pasos hacia el encuentro con el Señor. El Adviento es un tiempo real, porque es un tiempo en el que estamos esperando, sí, ciertamente, el encuentro definitivo, pero también el tiempo propicio donde cada uno de nosotros va a sentir ese paso amable, ese susurro del Espíritu, esa consolación interior, esa providencia de acontecimientos. Y en el tiempo de acercarnos a la Navidad, cada uno puede sin duda tener esa experiencia de acogida, de hospitalidad, de acrecentar el espacio donde queremos que el Señor se haga presente. Juan Bautista se va a presentar como ese dedo indicador. Ese es el Cordero de Dios. Juan Bautista va a ser el último de los profetas y nos va a señalar quién es Jesucristo. Y a mí me ayuda mucho, y sois contemplativas, me ayuda mucho cómo Juan Bautista señala a Jesús. Yo no soy quien pensáis. Yo no soy el novio. Yo soy el amigo del novio. Y quien tiene derecho a la esposa es el esposo, el novio. Luego, ¿qué tenemos delante de nosotros? ¿Qué se nos está anunciando por labios de Juan Bautista? Se nos están anunciando algo tan sobrecogedor de que Dios haya querido construir con nosotros esta humanidad divinizada. Esta humanidad que ha querido asumir con el Verbo hecho carne en las entrañas de María, y por este motivo todos nosotros, gracias
a esta encarnación, a este misterio de la encarnación, resulta que la imagen más próxima que emplean los profetas y que emplea Juan Bautista y que emplea San Juan en el cuarto evangelio es el desposorio. Como creo que los contemplativos viven de manera especial esta espiritualidad del desposorio. Aún recuerdo una intervención de una monja clarisa que dijo, bueno, no debe reducirse este nombre, la esposa del Verbo, a la contemplativa, porque la esposa del Verbo no es la monja contemplativa, la esposa del Verbo es la humanidad. Y San Juan Bautista, el precursor, es el que va a decir algo en ese prólogo, yo no soy quien para desatar la correa de la sandalia del que viene detrás de mí. Y esa imagen de la sandalia no solamente puede significar un gesto humilde, yo no soy quien para desatar la correa, sino sobre todo es un gesto de decir que él no es quien para quitarle el derecho de matrimonio al que viene detrás, porque él es el amigo del novio y no es el novio. Y por eso precisamente San Juan, en el capítulo 2, después del prólogo del capítulo 1, va a presentar el marco de una boda. Pues la Navidad, sin duda, está siendo esta expectación, esta invitación a la que Juan Bautista nos está invitando a seguir detrás del Cordero, al banquete del Cordero, al banquete nupcial, al banquete de la experiencia de formar una misma carne con el Verbo que se hace carne, esta humanidad redimida, esta humanidad sagrada que cada uno somos y por el misterio del nacimiento, de la venida de Jesús al mundo. Y yo creo que los signos que hacen visible esta humanidad es sin duda ese amor, el amor sin duda al misterio de la encarnación, pero el amor a todos los sacramentos de esta humanidad, principalmente, como ya el Papa Francisco tantas veces, el amor a los pobres, a los pequeños, a los débiles, incluso en las propias comunidades. Será más Navidad en cuanto que haya más sensibilidad para aquellas hermanas que tengan mayor necesidad. Por tanto, la Navidad, el Adviento, el reclamo de construir este espacio sagrado de la nueva creación nos haga posible también hacer comunidades fraternas, comunidades donde el sacramento del prójimo contiene esa presencia del Dios que esperamos. Y por último, va a ser la Virgen María la que va a catalizar nuestra mirada, porque es ella la que, como nadie, va a recibir el seno en la encarnación y nos la va a mostrar, nos va a mostrar al Hijo en sus propios brazos, envuelto en pañales y recostado en el pesebre. Gustemos toda esta simbología que es anticipo de lo que va a acontecer en el momento cumbre, cuando Jesús se ha envuelto en sábanas y recostado en un sepulcro. Es curioso que la Eucaristía se celebra sobre un altar que simboliza el pesebre y el sepulcro. Ese altar se cubre con unos lienzos que significan los lienzos que envolverán a Jesucristo, que muere como esposo por su iglesia. Pero sobre el altar van a estar en el momento central unos corporales. Y resulta que los corporales van a hacer memoria de los pañales que envuelven al niño Jesús en Belén. La Eucaristía, misterio pascual de Jesucristo que nace, que vive, que se entrega,
que muere y que resucita. Gustemos todo este misterio en el Adviento y por eso os invito a recrear lo más posible ese clima de esperanza, ese clima de belleza, de acogida, como el ángel solicita a María. Quiere Dios que seas su jardín. Los claustros, los monasterios, más que nunca, y que resuene esta invitación. Dios, por manos y por voz del ángel, os invita a ser el jardín de Dios.